Simone de Beauvoir, su literatura filosófica existencialista. Ensayo. Seminario Filósofas Mario Villegas González, 23 de abril 2025. Ponga más de usted en su literatura, sin ello no creo que sea interesante. Una vez conseguido eso, debe pasar a la verdadera forma de comprender y describir al ser humano en el mundo. Si no lo hace, queda nada. Me parece imposible escribir si quien lo hace no rinde cuentas de su mundo interior y de la manera en que el mundo objetivo se le aparece. Ponga más de usted en lo que escribe. Es mucho más interesante que todos esos cosas. Póngase adentro. Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir, palabras publicadas en el libro de ella Simone de Beauvoir por ella misma. Introducción. No conozco una escritora que haya puesto más de ella misma en su literatura como lo hizo Simone de Beauvoir, lo que creo es muy atractivo, además de todas las otras razones por las cuales me resulta atrayente ese género de obras, siendo la razón más importante para mí que comunica mensajes filosóficos existencialistas en sus novelas. Claro, me interesa también su filosofía, pero en este ensayo me ocupo de lo que podemos considerar una literatura filosófica existencialista. El presente ensayo consta de 3 partes. Primera parte. Sartre habla de su literatura filosófica existencialista, postura que coincide con la de Simone de Beauvoir. Esta primera parte tiene como referencia una plática que tuvo Sartre a los 69 años de edad, plática entre Sartre y Michel Contat, publicada en el tomo 10 de la serie, Situaciones. Segunda parte. Según Sami Nair, la literatura de Simone de Beauvoir consta de obras cuyos temas son temas existencialistas. Lo dicho por Sami Nair tiene como referencia su libro Acompañando a Simone de Beauvoir. Libro del que me auxilio de estas partes. Parte 3. El universo literario de Simone de Beauvoir, p. 25 ss. Parte 12. ¿Para qué sirve la literatura? p. 141 ss. Parte 19. Diario, epistolario, p. 187 ss. Tercera parte. Edición de una parte del libro de Sami Nair, título de su libro Acompañando a Simone de Beauvoir. La parte editada por Mario Villegas es la 12, ¿para qué sirve la literatura? Esta labor está hecha con el fin de saber lo que implica la literatura filosófica existencialista de Simone de Beauvoir. Desarrollo. Primera parte. Sartre habla de su literatura filosófica existencialista, postura que coincide con la de Simone de Beauvoir. La relación entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre duró 51 años. Se conocieron en 1929, ella tenía 21 años de edad, él tenía 24, ella murió a los 78 años, él murió a los 75. Se conocieron mientras estudiaban filosofía para presentar un examen en la Sorbona, un requisito para poder dar clases de filosofía, examen al que en Francia le llaman agregación. Mantuvieron una relación abierta y comprometida hasta la muerte de Sartre. Aunque nunca se casaron, se consideraron íntimos compañeros de vida durante 51 años. Durante esos años se leyeron mutuamente todos sus textos antes de publicarlos, así que, tuvieron una relación basada en la crítica mutua de sus textos, y en la libertad, además, basada en el respeto mutuo. Durante esos 51 años Sartre se convirtió en una de las figuras más influyentes en la carrera intelectual de Simone de Beauvoir. Es decir, dada la cercanía durante 51 años entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, y siendo existencialistas ambos, para acercarnos a la comprensión, al trasfondo, a la trascendencia, de la literatura filosófica existencialista de Simone de Beauvoir, presento un fragmento que edité de una plática que tuvo Sartre a los 69 años de edad. Plática entre Sartre y Michel Contat, plática en la que opino que, lo que dice Sartre nos remite en mucho a la misma postura ante su literatura filosófica existencialista que él comparte con Simone de Beauvoir, así entonces, en particular respecto a lo que creen ambos de su literatura filosófica existencialista. Dicho claramente, lo que dice Sartre de su literatura filosófica existencialista es aplicable en general a la de Simone de Beauvoir. Pongo entonces a su consideración las siguientes palabras. Confróntense. Dice Sartre, en la plática mencionada, que, al escribir obras literarias buscó siempre la transparencia, es decir, trató de ser lo más verdadero posible.
Dice que siempre estuvo dispuesto a entregar, con limitaciones, su subjetividad entera. Sin embargo, dice Sartre, obviamente hay hechos que, quien escribe, niega sean conocidos por los demás puesto que hay aspectos muy privados que no se comunican. Sin embargo, por las biografías elaboradas por varias investigaciones de la vida privada de Simone de Beauvoir, podemos saber que se filtra en sus novelas, en particular en sus novelas, y creo que esto es interesante. Saber de la filosofía de Simone de Beauvoir también por vía de su literatura hace posible encontrar ahí aún sin buscar esos aspectos que fueron conocidos por vía de su biografía, pero vueltos literatura. Así entonces, quizás podamos creer algunos que, en cierta parte de sus obras literarias, en particular en sus novelas, nos encontramos algo que podemos llamar novela verdad, pese a que podemos dudar sea la verdad lo que estamos leyendo en su literatura filosófica existencialista. Entonces, no es tanto la verdad lo que importa sino los problemas de la existencia, los que nos presenta la autora desde una postura filosófica existencialista. Y dice Sartre, en la entrevista, así entonces en mi literatura existe una pequeña zona que no está expresada crudamente, es decir que no se quiere decir y que sin embargo se desea se conozca, pero no totalmente, quizás ocurra que se conozca más de alguien después de la muerte del autor. En este caso, ocupado en este ensayo de la literatura filosófica existencialista de Simone de Beauvoir, podemos saber más de la autora que es Simone de Beauvoir, por medio de a. sus autobiografías, b. las biografías acerca de ella de otras autoras y de otros autores, c. las novelas de Simone de Beauvoir. Y entonces su literatura podrá adquirir una dimensión distinta, así en las novelas en la medida en la que empieza uno a ligar los hechos con los contenidos de las novelas. Sartre considera que se es un escritor de más calidad cuando se es una persona que existe y escribe para conocer por entero al vecino y para su vecino. Claro, considera que no es todavía realizable totalmente tal cosa, pero piensa que quizás sea posible en otras relaciones económicas en las que uno se acerque a esa idea de ser transparente. Pero, dice Sartre que, ciertamente aun habiendo cambios económicos y culturales, principalmente, surgirán nuevos antagonismos. Entonces, cabe preguntar si en alguna obra literaria uno se acerca bastante a la verdad a través de un personaje. Sartre contesta que sí, que, por ejemplo, lo hizo posible en su libro Las Palabras. Pero más aún en su libro La Náusea, y en su serie de novelas Los Caminos de la Libertad que se han constituido en la posibilidad de ser novelas que nos acercan mucho a lo que vivió el autor, a pesar de ser obras literarias. Y lo mismo creo podemos decir de las obras literarias de Simone de Beauvoir. Hay que insistir, dice Sartre que, entonces en la literatura se dicen verdades a medias. Pero, por cierto, hay aspectos que no es necesario detallar, sería demasiado aburrido. Debemos dejar que nuestra imaginación haga su trabajo. Ciertamente, reconoce Sartre que, los lectores que conocen al autor en su biografía y en su vida real, pueden encontrar cosas concernientes a la vida del autor en su literatura, incluso aspectos de la vida privada de las personas que son los autores. Y aterriza Sartre en algo que para mí es lo más importante, dice Sartre que finalmente, sus obras literarias tienen un contenido filosófico. Y es también el caso de Simone de Beauvoir, y eso es así finalmente porque el escritor, y la escritora, si tiene como profesión la filosofía y escribe novelas va a lograr esa fusión, es decir, opino que lo lograron estos dos profesionales de la filosofía que escribieron novelas, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Dice Sartre que, eso es así porque el filósofo, y la filósofa, debe hablar del mundo entero, a través de la totalidad, que lo incluye. Dice Sartre, la función del escritor, y de la escritora, es la de hablar de todo, del mundo, en tanto que objetividad y a un mismo tiempo hablar de la subjetividad que se opone a esa objetividad, que se halla en contradicción con la objetividad. Subjetividad y objetividad se fusionan en la literatura, se hallan en contradicción en esa totalidad que es quien escribe. Este debe rendir cuentas al desnudar la vida y por eso es la razón por la que se está obligado a hablar de sí mismo. Es lo que siempre ha hecho él más o menos bien, más o menos completamente. Así entonces, creo que lo hicieron Sartre y Simone de Beauvoir. Es en eso, a fin de cuentas, en donde reside la especificidad de la escritura,
o más específicamente creo que ahí radica la comprensión de sí y de los otros, una comprensión que lleva a cabo el lector y el escritor, que transmite este al lector. Se trata entonces, en cierto punto, de la comprensión de sí y de los otros, como la especificidad de la escritura. Entonces, el escritor, lo creo así también en el caso de Simone de Beauvoir, se coloca en una determinada posición desde la cual podría interesar al lector y a la lectora. Así pasa en particular en cierto género literario. Algunos podemos aceptar que la literatura filosófica es un género literario. Me pasa con las novelas de Simone de Beauvoir y con las de Sartre. Hace saber algo que antes de leer no se conocía. Se trata entonces de lograr algo a través de la ficción, aun si pudiera ser una verdad ficticia de las acciones y de los pensamientos del personaje, pero también del autor, y de la autora, y finalmente incluso de quien lea a esa autora y a ese autor, porque finalmente, todos somos humanos con limitaciones y contradicciones, estas en particular se detectan como parte de la naturaleza humana. Eso permite, dice Sartre, permite finalmente escapar de la realidad del sistema para imaginar otra realidad como posible. Reconozcámoslo, existen muchas posibilidades de otras situaciones, eso no cancela que el sistema está vigente en su verdad profunda y obviamente es posible encontrar otras verdades. Algunas personas encontrarán algunas y otras personas encontrarán otras, y pueden contrastar y decir en una discusión cuál es en el ámbito de la interpretación, decir yo tengo esto como verdad y tú tienes esto como verdad. Decirlo importa, no importa si es contradictorio, importa que eso abre la discusión, así a la comprensión, es lo que sustenta precisamente lo que específicamente entendemos por la deliberación y finalmente la comunicación. Abrirnos a la deliberación y por lo tanto a la comunicación, y llegar a la comprensión, es lo verdaderamente importante. En fin, creo que se trata de llegar a la comprensión de la libertad, a lo que contribuye la literatura filosófica existencialista de Simone de Beauvoir y la de Jean-Paul Sartre. Esa es mi más importante conclusión, acerca de la literatura filosófica existencialista de Simone de Beauvoir y la de Jean-Paul Sartre, es decir, esa es mi más breve interpretación de lo dicho por Sartre en la entrevista con Michel Contat. Y, Sartre concluye diciendo que es una aspiración útil tratar de comprender la existencia con los elementos que nos da la literatura y también la obra filosófica. Cierto, la obra literaria se coloca más en la ficción y la obra filosófica se coloca más en la reflexión. Sin embargo, también hay reflexión en la literatura filosófica existencialista de Simone de Beauvoir, y en la de Sartre, lo cual nos ayuda a la comprensión de la existencia. Segunda parte. Según Sami Nair, la literatura de Simone de Beauvoir consta de obras cuyos temas son temas existencialistas. Nos dice Sami Nair, colaborador con Simone de Beauvoir en la revista Tiempos Modernos durante varios años, que la literatura de Simone de Beauvoir consta de obras cuyos temas son temas existencialistas, es decir, son obras atravesadas por estas grandes preocupaciones: el amor, la sexualidad, la angustia, el hastío del mundo, el compromiso, el fracaso, los dramas de la libertad en un mundo que la limita o la niega, las relaciones problemáticas entre los seres, el pesimismo enfrentado a la voluntad de ser, la relación con la muerte, etc. Es decir, se encuentran en ellas, en sus obras literarias, las experiencias de la vida de Simone de Beauvoir y las relaciones con sus contemporáneos. Así entonces, en sus obras, lejos de ser una transposición biográfica, hallamos en cambio una verdadera transfiguración literaria, un paso hacia lo universal. Es decir, gracias a sus temas, en sus obras literarias vemos su conexión con la filosofía existencialista, lo que nos lleva a afirmar que se trata de una literatura filosófica existencialista. Y Nair agrega: en sus memorias, La plenitud de la vida, Beauvoir insiste sobre el sentido, exclusivamente moral, que debe atribuirse a su primera novela La invitada. Para ello pone de relieve tanto el uso de mecanismos narrativos originales, inspirados en los grandes escritores norteamericanos, John Dos Passos, Ernest Hemingway, como sus propias búsquedas estilísticas y la aplicación práctica de los valores filosóficos que determinaban la relación de la pareja con el mundo, siendo el más importante, el haber sometido a prueba su concepción de la libertad. Opino que conviene insistir en esto, cuando la autora dice que, por ejemplo,
La novela La invitada tiene un contenido moral liberador. Podemos extender lo que ella dice de esa novela, podemos extender esa afirmación a otras de sus obras literarias, y cuando ella dice que están cargadas de un contenido moral podemos pensar también en un contenido ético existencialista. Entonces, Simone de Beauvoir, al privilegiar el contenido moral y no otro contenido, está alejándose por ejemplo de una valoración sexual o de otra índole. No obstante, las críticas que se le han hecho, es reconocida internacionalmente, Verbigracia como la principal feminista, y en mi opinión trasciende también de modo notorio precisamente por su defensa de la libertad, y en particular de la moral, una moral no convencional, diríamos, no burguesa, sí existencialista, no conservadora. Y, me atrevo a decir que, puesto que es una de las principales feministas, puede la lucha feminista que apoyamos encontrar inspiración en las obras literarias de Simone de Beauvoir. En ese tenor es interesante la novela Las bellas imágenes, muestra la hipocresía y las mentiras, así entonces también encontramos en las obras de Simone de Beauvoir críticas a la sociedad, críticas francas y muy claras, en particular a la sociedad burguesa, a sus valores nefastos. Su postura política la vemos claramente en su obra, El pensamiento político de la derecha, y en este otro libro, la novela, La sangre de los otros 1945. En relación con su postura política recomiendo en YouTube Mario Villegas González, ensayo, Simone de Beauvoir y la política. Y recomiendo, también en YouTube estos dos audios. El adulterio como violencia psicológica en la mujer rota de Simone de Beauvoir. Mario Villegas. Mario Villegas difunde, Simone de Beauvoir, su libro El segundo sexo. Claro, esta muy brillante existencialista crítica, en su relato cuando predomina lo espiritual, a mujeres víctimas, lo que les dificulta enormemente enfrentarse con éxito a la vida cotidiana. Lo que nos lleva a decir que es relevante el hecho de que, esta autora muestra a mujeres víctimas o en situaciones que deben ser superadas para lograr su liberación. Entonces, gracias a todas sus obras, es fundamentalmente trascendente como feminista, pero eso no cancela su trascendencia como escritora brillante, de obras literarias y filosóficas. En fin, es una escritora de obras literarias y filosóficas, lo que la hace digna de ser mencionada en este seminario de filósofas relevantes. Tercera parte. Edición de una parte del libro de Sami Nair. Título de su libro, Acompañando a Simone de Beauvoir. La parte editada por Mario Villegas es la 12, ¿para qué sirve la literatura? Esta labor está hecha con el fin de saber lo que implica la literatura filosófica existencialista de Simone de Beauvoir. Confróntense las páginas 141 a 150 de dicho libro a continuación, la edición de 10 páginas. Sami Nair exalta este hecho. Simone de Beauvoir no produjo literatura en calidad de mercancía equivalente a refrescos de Coca-Cola. Podríamos decir nosotros, su literatura no forma parte de los bestsellers. Ella creó obras literarias centradas en la libertad, además son obras con valor artístico y filosófico. Y nos dice Sami que, la literatura de Simone de Beauvoir es una búsqueda del significado del ser humano en el mundo, es decir, es literatura filosófica. Su contenido implica la respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la literatura? En resumen, para Simone de Beauvoir, su literatura sirve como un compromiso de ella con su tiempo. Dice Sami que, según Simone de Beauvoir, los seres humanos nos encontramos separados, pero nos une la comunicación por vía del lenguaje, en ello encuentra su justificación la literatura, encuentra su justificación y su sentido ante la separación entre los seres humanos. Simone de Beauvoir de la condición humana, la tragedia de la individualidad, dice, somos totalidad destotalizada, es decir, estamos unidos e irreductiblemente separados, sin embargo, lo que nos puede unir es la comunicación y ese es el trasfondo de la literatura. Para Simone de Beauvoir hay algo fundamental en la literatura, es creación producto de lo imaginario. Con esos dos elementos lo que logró Simone de Beauvoir fue dar lugar al placer estético, subjetivo, incluso a lo que provoca la identificación gracias a la famosa catarsis de Aristóteles, catarsis entre el creador y el lector a través de sus personajes. Dice Simone de Beauvoir que es a través de la universalidad que me reconozco en la creación literaria, porque esta no solo se refiere a mi personalidad,
sino a algo que tiene que ver con la condición humana que hemos resumido antes, la tragedia de la individualidad. Así entonces, en la literatura hay universalidad en la medida en la que la literatura me habla a mí sin importar si es literatura del siglo XVI, siendo yo un lector del siglo XXI. Además, para Simone de Beauvoir, la literatura sirve para permanecer a través del tiempo, y tiene otra función importante: frente al paso del tiempo nos da algo para recordar, pese a la soledad. Y, en el caso del autor, es una lucha contra la separación. Cabe criticar a la literatura de ocio, que desde hace varios años es dominante en el mercado gracias a la industria cultural consumista, cultura consumista que tiene el mismo papel que el sueño o el olvido, no exige nada del lector, sino un consumo pasivo de clichés amorosos y sexuales y de violencia, que encuentran en el lenguaje cotidiano su vía. Tienen mucho éxito porque en su esencia son mercancía de consumo inmediato. En cambio, la literatura de Simone de Beauvoir busca aportar algo, ser a la vez una creación auténticamente estética, ser un universo rico en significado, lo que es posible porque la literatura de Simone de Beauvoir es literatura filosófica y, podemos agregar, existencialista. Cierto, dice Sami, la literatura se expresa con un medio radicalmente opuesto al de la filosofía. Ese medio es la sensibilidad, pero, podemos pensar, se trata, en la literatura como en la filosofía de Simone de Beauvoir, se trata de hablar del mundo real, sensible, concreto. Dice Sami, en esto consiste el arte de ser un escritor, una escritora, de obras literarias, pensar y luego hablar de la vida en la diversidad de sus significados, a partir de la imaginación de la autora, del autor, literatura destinada a la imaginación de la lectora y del lector. Entonces, el papel de la escritora y del escritor de obras literarias no es explicar el mundo sino ponerlo en el juego por vía de su creación, y dejar que la lectora y el lector interpreten libremente el significado del mundo. Acerca de la irreductibilidad del individuo, dijo Simone de Beauvoir, en Japón el 27 de septiembre de 1967. Se trata, en la novela, de pensar en la existencia con todas sus ambigüedades y sus contradicciones. Dice Sami, lo que significa que, la novela no es reductible a conceptos, ni a las palabras con las que se escribe, la novela desborda su contenido, dijo Simone de Beauvoir ese año en Japón, es decir que, el significado de la novela va siempre más allá de las palabras utilizadas para expresar su contenido. Dice Sami, hay entonces una especie de hechizo literario que ocurre en el lector con la novela que está leyendo, hechizo que deriva precisamente de su propia imaginación y de lo que pone en la historia más allá de las palabras, proceso consciente, interpretativo e inconsciente a la vez, sin el cual no hay comunicación entre la lectora o el lector, la historia y la autora o el autor. Otra crítica de Simone de Beauvoir a la literatura que podemos llamar pequeña literatura, en oposición a la gran literatura, es que la pequeña literatura se topa en la época actual de posverdad ante ese mundo de posverdad. Una época en la que la verdad no importa, a diferencia del gran escritor o escritora, quien es capaz de crear un universo rico, concreto, sensible, universal, articulado sobre el imaginario del ser humano, que va más allá de la época y de la cultura propia. Es el caso de Shakespeare y de los clásicos de la literatura universal, hablan eternamente a todos, mientras que el escritor secundario nunca se eleva a la universalidad, él crea un mundo de realidad inmediata, sin significado más allá del presente. Esa diferencia entre la gran literatura y la pequeña literatura solo el tiempo es capaz de juzgarla. Así entonces, cuando se le preguntaba a Simone de Beauvoir sobre el alcance de su obra literaria, siempre contestaba que solo el tiempo y los lectores decidirán su alcance. Ella dice que, si a alguien le interesa la narrativa solamente para pasar el rato, si alguien rechaza mensajes, entonces posiblemente no quiera literatura comprometida. Entonces, Simone de Beauvoir comparte con Sartre los postulados de Sartre en el libro de él de 1948 que es la literatura. Es decir, ella reafirma compartir el punto de vista de Sartre sobre el compromiso del escritor, que podemos resumirlo en la filosofía existencial de Simone de Beauvoir y de Sartre, es decir, respaldan la afirmación sobre el compromiso moral del escritor, que es algo que está presente en ella y en él desde el comienzo de su actividad creadora literaria. Entonces, hemos visto en sus obras literarias, también en sus obras filosóficas, una postura esencialmente moral,
y de compromiso, fundada en una concepción de lo que es el ser humano. Es a la sazón el compromiso con y dentro de la comunidad humana lo que respaldan. Es ese compromiso lo que llevó a Simone y a Sartre a rechazar el estalinismo imperante que había impuesto líneas claras, incluso a la creación literaria. Quería el estalinismo que el arte tenía que ser creación políticamente correcta. Podemos preguntar, ¿está vigente hoy el que se pretenda que la creación tiene que ser políticamente correcta, al gusto del socialismo estalinista? Estalinismo y literatura encaminados a la funcionalidad de la creación artística que transformaba al escritor en militante de partido o peor del Estado estalinista. El escritor debía defender el realismo socialista, lo cual derivó en una destrucción de la creación artística, y que, por supuesto, rechazaron Sartre, Simone de Beauvoir y otros autores. Obviamente, eso llevó a que se les considerara autores burgueses. Aquí debemos dejar claro que, para Sartre y para Simone de Beauvoir, el papel del escritor y de la escritora es sostener que la literatura está al servicio de la humanidad. No debe ser una literatura gratuita, sino una creación que plantee adecuadamente las grandes interrogantes humanas, sin tener que definir una orientación determinada. Con ello, el escritor contribuye a la toma de conciencia de la condición humana al escribir obras literarias. Le basta la experiencia de su libertad en el mundo. Y, dice Sami, esa es la definición más honesta del compromiso del escritor. En ese contexto dice Simone de Beauvoir: el individuo comprometido con su época intenta actuar, ya sea por indignación, o por rebeldía, tiene con el mundo vínculos mucho más ricos y profundos que aquel que se retira lejos del mundo. Un escritor solo puede dedicarse a lo que le interesa verdaderamente. Si sus intereses son estrechos o mezquinos, nos entrega un universo mezquino, entablará una comunicación con nosotros muy restringida y pobre. Son palabras de Simone de Beauvoir, citadas por Sami. Todas las palabras de Simone de Beauvoir aquí citadas están tomadas del libro mencionado de Sami. Dice Sami, la riqueza de la creación literaria necesita a un escritor absolutamente libre. El arte es libertad. En eso radica también la defensa entusiasta que Simone de Beauvoir hace de los autores considerados marginales y condenados por la moral imperante, sea burguesa o comunista. Ella considera que la literatura de esos escritores marginados y condenados es más profunda, porque es en sí misma un mensaje sobre la soledad, el sufrimiento, la marginación, de los seres humanos. Dice Simone de Beauvoir: el optimismo socialista se parece mucho al optimismo tecnocrático imperante hoy en día, en que llama a la miseria abundancia, y en que se sirve de la palabra porvenir como coartada. Si la literatura busca superar la separación allí donde parece más insuperable, debe hablar de la angustia, de la soledad, de la muerte, precisamente porque son situaciones que nos encierran más radicalmente en nuestra singularidad. En esas palabras de Simone de Beauvoir, dice Sami, se ve con claridad la oposición tajante entre esta concepción radicalmente comprometida con toda la humanidad del ser humano, frente a la concepción instrumental, siempre cínica de la literatura que pretende dar lecciones, definir el bien y el mal en función de intereses particulares. Dice Sami, el escritor debe hablar, según Simone de Beauvoir, de lo que le gusta y criticar si le parece necesario. Concluye Simone de Beauvoir: hay que salvaguardar contra la tecnocracia, y contra las burocracias, lo que hay de humano en el hombre. Ver el mundo en su dimensión humana, es decir, en las contradicciones en las que se revela a individuos a la vez vinculados entre ellos y por separado, creo que es la tarea de la literatura y lo que hace que ella sea irreemplazable. Y termina diciendo Sami, es decir, hay que volver al humanismo, no olvidar la postura moral, como lo hizo un gran escritor como Cervantes, como Shakespeare, como Dante, como Goethe, y muchos otros. En fin, es precisamente problematizar lo que nos ayuda a cuestionarnos el sentido de la vida. Conclusiones. Su muerte no nos unirá, ya fue bueno que en vida hayamos estado juntos tantos años. Simone de Beauvoir en su libro La ceremonia del adiós, palabras en referencia a la muerte de Jean-Paul Sartre. Primera. Más allá de todas las polémicas que se deseen establecer, y las que han existido, en torno a las obras literarias de Simone de Beauvoir, y respecto a su vida privada, lo que creo es bastante rescatable y que la hace una autora clásica, es decir actual, y lo será muchos años más, es la autenticidad,
la honestidad que plantea en su literatura. Específicamente importantes son las elecciones vitales de sus personajes, incluidas las elecciones vitales de ella misma, como personaje de sus memorias, es decir, al entrar en contacto con sus obras estamos ante problemas existenciales, y por lo tanto ante valores trascendentes. Segunda. Como en el caso de Jean-Paul Sartre, considero que Simone de Beauvoir está en la vanguardia en la defensa de la libertad. Así entonces, esta segunda conclusión me lleva claramente a recomendar todas sus obras literarias y filosóficas. Claro, entre las que destaca su libro feminista El segundo sexo, pero, ese libro no nos debe llevar a olvidar sus otras obras literarias y filosóficas. Tercera. Creo interesante presentar la siguiente cita textual, tomada de Internet, del libro de Simone de Beauvoir, Los cuadernos de juventud, publicado en el año 2008, cuadernos escritos, cuando ella tenía de 18 a 22 años, cerca del año 1928, se nos dice. Encontramos frecuentemente, en estos textos, afirmaciones de un existencialismo anterior a su conocimiento de Sartre, y sin conceptualizar aún. Como este fragmento. Pero yo, ¿quién soy? Mi unidad no viene de ningún principio, de ningún sentimiento al cual yo subordinaría todo, ella no se hace sino en mí misma. No puedo definirme ni clasificarme, mi gusto por la nitidez se acomoda poco a ello, sin embargo, detesto las etiquetas. No, verdaderamente, lo que amo por encima de todo, no es la fe ardiente y el gran acto simple que me conmueven, sin embargo, con un respeto admirativo, son los impulsos rotos, las búsquedas, los deseos, son las ideas, sobre todo, es la inteligencia y la crítica, los cansancios, las derrotas. Son los seres que no pueden dejarse engañar y que se debaten para vivir a pesar de su lucidez. Cuarta. En fin, en los años en los que han estado presentes las obras de Jean-Paul Sartre en mis tesis, de licenciatura, maestría y doctorado, ya terminadas y aprobadas, durante más de 44 años, directa e indirectamente, también he estado en contacto con las obras literarias y filosóficas de Simone de Beauvoir, por lo que concluyo, es buena suerte estar acompañado de la lectura de las obras de esta gran escritora clásica de valor universal. Quinta. Brevemente, ¿cuáles son algunos mensajes filosóficos en su literatura? El amor, la sexualidad, la angustia, el hastío del mundo, el compromiso, el fracaso, los dramas de la libertad en un mundo que la limita o la niega, las relaciones problemáticas entre los seres, el pesimismo enfrentado a la voluntad de ser, la relación con la muerte, etc. Es decir, se encuentran en ellas, en sus obras literarias, las experiencias de la vida de Simone de Beauvoir. Saminair. Acompañando a Simone de Beauvoir, Ap. Cit. Bibliografía. Simone de Beauvoir. De aproximadamente 193 textos de Simone de Beauvoir, 1908 a 1986, escritos en más de 50 años, he aquí solamente algunas de sus obras literarias, entre novelas, memorias, relatos, y una obra de teatro. Se indica el año de publicación, no el año de redacción. La invitada, novela, 1943. La sangre de los otros, novela, 1945. Todos los hombres son mortales, novela, 1946. El segundo sexo, ensayo filosófico, 1949. Hay que quemar a Sade, ensayo, 1953. Los mandarines, novela, 1954. Las bocas inútiles, teatro, 1957. Memorias de una joven formal, memorias, 1958. La fuerza de la edad, memorias, 1960. Brigitte Bardot y el síndrome Lolita, ensayo, 1960. La plenitud de la vida, memorias, 1961. La fuerza de las cosas, memorias, 1963. Una muerte muy dulce, relato, 1964. Las bellas imágenes, novela, 1966. La mujer rota, relatos, 1968.
Cuando predomina lo espiritual, 1979. La ceremonia del adiós, Memorias, 1981. Conversaciones con Jean-Paul Sartre, Memorias, 1982. Final de cuentas, Memorias, 1984. Cuadernos de juventud, Memorias 1926 a 1930, 2008. Las inseparables, novela, 2020. Etcétera, etcétera. En la lista aquí presentada no incluyo sus obras de filosofía, excepto su mejor ensayo filosófico. Otras fuentes. Jean-Paul Sartre. Autorretrato a los 70 años. Situaciones 10. Gallimard, París, 1975, 206 páginas. Tiar Julio Schwartzman. Buenos Aires, Losada, Colonia Cristal del Tiempo. Saminair. Acompañando a Simone de Beauvoir. Tiar Inés Clavero Hernández y Saminair. Barcelona, Editorial Galaxia Gutenberg, 2019, 215 páginas. Film diagonal película, Les Amants du Flore, Tiar. Los amantes del café Flore, Dirilan Duran Cohen. Estreno 26 de enero 2006. Ver en YouTube. Fin.